Bueno, seguimos con el ejemplito que estaba haciendo. Eh, en el video anterior ya habíamos visto un poquito el tema de los parámetros asignados, la diferencia entre parámetros y argumentos, así que seguimos desde acá como para ir avanzando con las funciones con y sin retorno, y esto de valores true y false que me viene como justito para tener en cuenta, porque sirve muchísimo para los rendering condicionales en React. Entonces, teníamos el ejemplo de la mesa, de que íbamos a poner platos con comida y qué sé yo. Teníamos acá, estas funciones solamente fueron para los temas anteriores, así que no las voy a usar, pero sí el array que tenía vacío como la mesa. Funciones que retornan un valor. Esta la voy a dejar por ahora porque voy a hacer primero las que no tienen un return. ¿Cuál es la diferencia o cómo podemos pensar en las opciones, los casos en los que tenemos que poner un return y los casos que no? Cuando nosotros, por ejemplo, le decimos a alguien que ponga la mesa para comer, ¿estamos esperando a que esa persona venga y nos diga, ya la puse la mesa? Quizás en la vida real sí, porque queremos enterarnos, pero cuando nosotros queremos hacer una función que haga algo acá con código, tenemos que separar las cosas. Si quiero que me avisen que está puesta, entonces tendré que hacer una función que me diga solamente por sí o por no, por un true o por un false. Pero en el caso en que yo solo quiero que ponga algo donde tiene que estar, entonces la función no me tiene que avisar, porque yo técnicamente no se lo estoy pidiendo, yo solamente le estoy diciendo que vaya y haga algo. Entonces, en los casos en que las funciones hacen algo, ¿sí? Esos serían los casos en los que las funciones no necesitan llevar el return. En el caso en el que yo sí necesite que después de hacer todas las tareas que tiene esa función que le encomendé hacer, y necesito que al final me avise, me comunique algo de todo lo que se analizó en esas instrucciones, en ese caso sí voy a usar un return. Pero bueno, acá yo voy a hacer una función que ponga platos en la mesa, vacíos. Entonces, voy a hacer una función que se llame poner la mesa, que va a ser igual, creo que era así, sí, el snippet. Y vamos a hacer acá, vamos a formarnos un platito. Vamos a hacer un objeto que sea plato, que va a ser igual a un objeto que va a tener, eh, vamos a ponerlo todo en castellano para no hacer el Spanglish. Es vacío, va a ser true porque aparece, empieza vacío. Perdón. Y menú. Vamos a ponerle el menú que el plato está vacío. Bueno, una vez que ya tenemos esto, lo que yo voy a hacer va a ser un ciclo para agarrar la cantidad de personas que queremos que coman en esa mesa y ponerle un plato por cada uno de ellos. Voy a necesitar entonces el dato del número. ¿Cómo no, cómo voy a poner los platos si no sé cuántas personas van a comer? Entonces ahí es cuando nosotros decimos, che, me está faltando información. Porque si yo agarro y directamente pongo el número a mano y pongo un let personas igual 4, perdón, igual 4, esta función va a servir para poner la mesa para 4 personas. Y yo no necesito eso, yo necesito que sea reutilizable. Por eso también es importante entender el tema de los parámetros, porque vamos a poder hacer que nuestras funciones tengan más uso, que las podamos usar en muchos casos diferentes. Entonces, ya que me vi en esa situación en la que necesito algo que sea más copado, agarro y digo, listo, voy a poner un parámetro para hacerlo todo más pro. Entonces, vamos a poner n platos y que persona sea igual a esos n platos. Ya vamos a ver por qué me lo estoy guardando en una variable y la distinción de que esta variable le puse let y no le puse const. Bueno, como yo dije, voy a hacer un ciclo. Voy a usar un while. Entonces voy a poner while personas mayor a 0. Ah, mucho Python con los ciclos, me olvido de que acá tenemos que ponerle todos los paréntesis y las llaves. Ahí está. Le pongo una condición, que mientras las personas sean mayor a 0, voy a entrar y voy a hacer algo. ¿Qué voy a hacer? Voy a agarrar mi mesa y le voy a pushear ¿a quién? Al plato, que es lo que teníamos acá, que lo creamos vacío como inicial. Ahora, ¿qué es importante? Ya que estamos, no era mi idea repasar ciclos, pero ya que estamos, lo vamos a decir. Cuando nosotros usamos ciclos, como el while, tenemos que
tener en cuenta que nosotros estamos poniendo una condición para que ese ciclo siga iterándose y ahí tiqui, 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 tiqui. Si yo a la condición que le puse no la modifico en algún momento, no voy a salir nunca más de ese ciclo. Entonces voy a entrar en un loop infinito. Entonces, importante, siempre que entramos en un while, en algún momento tiene que pasar algo que me cambie la situación, la revierta y salga el ciclo. Entonces voy a agarrar y voy a poner personas menos igual 1. Que, bueno, menos igual sería lo mismo que poner igual personas menos 1, ¿sí? Pero como es más fácil lo otro, lo ponemos así. Entonces, de esta manera yo me estoy asegurando que entro al ciclo, pongo el plato, le resto 1, salgo, vuelvo, entro al plato, saco 1 y así, y así, y así, y así, hasta que sea 0. Cuando sea 0 ya no va a entrar más porque no es mayor. Perfecto. Tenemos entonces ahí nuestra función que va a poner la mesa con n número de platos. Perfecto. Podemos probarla, ya que estamos y vamos de a poquito viendo cosa por cosa. Vamos a invocar y le voy a poner, no voy a poner un console log porque esta función no retorna nada. Poner la mesa 4 y voy a hacer, sí, un console log de la mesa para ver cómo quedó. Y vamos a invocarla. Ahí estamos. La mesa quedó con los 4 platos que están vacíos como true y el string vacío. ¿Por qué no puse el console log acá? Y porque justamente yo no tengo algo que retorne. Entonces, si pongo un console log de la invocación de esta función, no sé, capaz que me dice function, no sé qué. Vamos a probarlo. Undefined, claro, o sea, no tiene algo que retorne. Entonces, no tiene sentido poner retornos en las funciones que justamente no tienen esa funcionalidad. Listo, tenemos nuestra función que pone la mesa, todo andando perfecto. Ahora, ¿qué me podría servir? Voy a poner las invocaciones abajo de todo. ¿Qué me podría servir? Justamente, pongo los platos, sirvo la mesa. Entonces vamos a poner servir o servir comida, podría ser. Servir comida igual a fe. Y bueno, ahora vamos a usar un método que es este. Y vamos a ver cuáles son las diferencias entre el for each y el map. El for each, aunque es muy parecido a lo que hace el map, porque también agarra, itera y hace cosas, la diferencia que tiene con el map es que el for each no retorna nada. Y ya que nosotros estamos viendo este tema, me parece que está bueno para incluirlo en los ejemplos. Si nosotros estamos viendo que las funciones que hacen tareas no tienen ningún return, entonces si yo voy a pensar en servir la comida, es como en el caso de poner los platos. Yo mando a alguien a que sirva la comida y yo no le dije serví la comida y avísame cuando lo hagas. Le puse solamente que sirva la comida. Entonces, en ese caso, yo acá puedo usar un for each que va a recorrer mi mesa, se va a encontrar con todos los platos, va a ponerles la comida a cada uno y listo. Entonces, hagamos eso. Y acá aprovecho para hacer una mención de esto que lo voy a mostrar en el segundo ejemplo del for each. Lo voy a poner acá solamente para que se vea y tratar de no olvidarme. Acá está. Uso de condicionales útiles para React. Bueno, vamos a empezar primero con el condicional que ya conocemos todos, que es el if. Si yo pongo un if acá es porque esta función se supone que tiene que poner la comida solamente si tiene platos adentro, si no, como voy a recorrer un array vacío, no tiene sentido y no va a funcionar nada. Entonces voy a ponerme una condición que me verifique si ese array tiene un length. Y ahí está el tema de valores true y false. ¿Por qué yo no le puse acá mayor a 0? ¿Por qué? Porque todos los valores, por ejemplo, el length puede ser 0 si no tiene nada, o puede ser mayor a 0 si tiene elementos adentro. Esos valores entre 0 y valores mayores a 0 pueden ser tomados como esto: valor true y valor false. Todos los valores que se pueden considerar true son valores true, y todos los que se pueden considerar como false son valores false, y los podemos usar así directamente como condiciones. Por ejemplo, cuando yo de repente tengo una función, bueno, lo que pasa es medio difícil sin explicar estados de React por lo que quiero decir, pero por ejemplo,
Hay algunos valores como arrays vacíos, por ejemplo, así, este array vacío. Si yo le pongo una condición directa de si el array existe, o sea, si no le pongo en len, como lo hice acá, y solo pongo mesa, por más que esté vacío, es un tipo de dato y es un valor que es truthy. Entonces, si yo de repente solamente quiero iterar cuando tenga elementos adentro y yo le pongo la condición así, lo va a intentar hacer porque va a decir, esto es true, es truthy, y va a entrar a ese if. Entonces, ahí no me sirve. Los objetos vacíos también son valores truthy, aunque no tengan atributos adentro. Entonces, eso en React lo van a necesitar porque a veces van a querer mandar condiciones con arrays para iterar productos, y si no le ponen que específicamente sea cuando tenga un largo, va a entrar a esa condición y no va a hacer lo que ustedes quieren. Entonces, los valores truthy o falsy son, en este caso ya que estoy hablando de números, los ceros o menores a cero son falsy, los números arriba de cero son truthy. Así que en este caso me sirve esta condición, y mientras tenga elementos adentro voy a agarrar el array, lo voy a iterar con el for each, y el for each, como sabemos, tiene una función de callback adentro que tiene por un valor que el que siempre usamos es el current. El current sería como el actual, el que estamos justamente recorriendo en ese momento. Si yo tengo un array como acá, que tiene 4 objetos, el current en la primera vuelta será este, en la segunda será este, en la tercera el tercero, y así sucesivamente. ¿Cómo hacemos para nosotros agarrar esta propiedad cuando yo estoy adentro del for each? Y de la misma manera que en esto, ¿no? Esto es una función y teníamos un parámetro que hacía cosas, guardaba valores como por un ratito mientras estoy ahí adentro de ese entorno, y acá es lo mismo, porque una función de callback es la función que se va a invocar adentro de esta. Entonces, si yo pongo, voy a poner paréntesis porque voy a usar más de uno, voy a poner plato y le hago la flechita, y yo me pregunto, ¿esto no se parece a esto? Y sí, porque es una función de callback. Entonces, así como este parámetro funcionaba para recibir información, en este caso los parámetros del método for each lo que están recibiendo son lo que tengo yo en cada vuelta de esa iteración. Entonces, si yo pongo plato y puedo usar otros parámetros opcionales, el segundo es para el índice y el tercero es para el array, así que voy a poner índice porque lo voy a querer, no, acá no lo voy a usar, lo voy a usar en el map, pero sepan que existe por si en algún momento también necesitan usar el índice de cada uno de esos elementos, el segundo parámetro está para eso. Así que voy a agarrar y voy a abrir una llave, ¿por qué? Porque yo necesito hacer más de una cosa, porque voy a trabajar con el es vacío y con el menú. Entonces, como hago más de una instrucción, abro y cierro paréntesis y meto ahí todas las cosas. Si no necesito eso y solamente voy a hacer una solita cosa, agarro y pongo plato is, no, no era isempty, es vacío, y le hago lo que necesito hacer y le pongo, no sé, false acá y listo. Eso es un return implícito. Cuando no le pongo llaves, porque solamente tengo que hacer una cosa, directamente va sin coso, sin paréntesis, sin llaves. Yo acá quiero hacer más de una cosa. Voy a agarrar el plato y le voy a poner que es vacío, que está en true, ahora está en false, porque yo quiero que le pongan comida ahora. Esperen que borré algo, ahí está. Y después, plato, punto, menú, quiero que tenga una comida. Y acá me encuentro la situación en la que yo digo, oh, ¿qué onda? Agarro y hardcodeo todo esto y pongo que todas las comidas sean panchos, o no, agarro y hago una cosa que esté mejor hecha y pongo que la comida se la tengamos que pasar por parámetro, así la función la puedo usar para cualquier comida. Y bueno, sí, la opción sería la 2, ¿no? La más lógica. Agarro y le pongo una comida a esta función para que la pueda mandar y que nosotros podamos decir qué comida va a recibir en el momento que la tengamos que usar. Entonces, ya tenemos hecha nuestra función de servir comida. Voy a dejar un espacio ahí. Esto no me gusta porque quedó así. Quedó medio raro esto. Me falta porque borré sin querer una llave. Ahí estamos. Ahí me gustó más. Bueno, esa es una forma de usar los condicionales como ya los conocemos. Ahora, hay otra forma que es muy, 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 muy útil en React, que es la de usar el ampersand. Me voy a copiar el mesa for each y voy a agarrar y voy a poner acá la condición sin paréntesis, mesa.length,
ampersand. Y ahí le mando el for each. ¿Qué significa esto? Que solamente es igual que... Ah, bueno. Es igual que en el anterior caso, nada más que me evité poner paréntesis, paréntesis, llaves y hacer todo eso que a veces hincha un poquito... Iba a putear, pero me acordé que no tengo que hacerlo. Ahí estamos. Tenemos otra forma de usar condicionales que es solamente pongo una condición y si se cumple hago esto y punto. Sin paréntesis, sin llaves, demás, y hago esto y chau, ya está. Hay otro condicional, sí, que es el ternario. El tema es que el ternario, aunque es súper, súper útil en React, nos obliga sí o sí a tener un else. Y en este caso yo no tengo ningún else que mostrar, entonces solamente uso este. El otro lo vamos a ver en otra función que voy a hacer más adelante. Así que ahora ya tenemos poner la mesa para 4 y vamos a servir la comida y vamos a servir yakisoba porque me gusta. Listo. Y ahora podría hacer un console log de la mesa e ir viendo qué onda. Voy a hacer un clear y ejecutamos. Y ahora tenemos, ¿el plato es vacío? No. Y la comida que tiene es el yakisoba. Perfecto. Bueno, seguimos con las funciones. Ahora, ¿qué puedo hacer? Puedo hacer una función que lo que haga sea retornarme un sí o un no. Estábamos hablando antes lo de los booleanos. Bueno, tenemos un método que se llama sum y lo que verifica es algo si pasa la condición que yo le pongo. Entonces voy a poner const, como le puse, mesa servida. Mesa servida igual a f. Bueno, ahora vamos a pensar, ¿yo necesito recibir algo en los argumentos de la función? ¿Necesito decirle a mesa servida con qué tiene que trabajar? No, podría decirle que no. En este caso yo la mesa la tengo acá de forma global, así que por eso estoy accediendo a todos de esa manera fácil. Si no lo tuviera y tuviera que agarrar y decirle con qué array tiene que trabajar, por ahí sí tendría que usar con un parámetro. Pero acá lo estoy haciendo todo con ese array de forma global. Entonces, ¿qué voy a hacer? Dijimos que quería que nos diga si está servida o no, o sea, tengo que recibir un retorno. Entonces vamos a poner return. Vamos a usar la mesa y vamos a usar el método sum, que como les decía, solamente va a verificar si algo que yo le digo se cumple o no. Entonces le voy a decir, en la función de callback voy a usar el mismo parámetro plato, que va a ser mi variable temporal, que va a llenarse con lo que encuentra en cada vueltita de estas. Plato se llena con esto, plato se llena con el otro. En este caso son todos iguales, pero en el caso de que no, sabemos que en cada vueltita se va a llenar con lo que se haya encontrado. Y nosotros vamos a verificar. Plato, punto. Ay, la tengo con is empty. ¿Es vacío? ¿Es distinto de true? Si la mesa está servida, entonces tendría que ser false porque está la mesa servida. Perdón, no, debería ser true, ¿no? A ver, ¿por qué puse mesa servida distinto de true? La comida está servida cuando sea true y la comida no está servida. Me parece que lo hice al revés. Ahora me fijo. Bueno, en este caso, vamos a ponerlo así y listo. Si es vacío es porque no está servido, ¿no? Porque iría true. Y en este caso van a estar servidas porque están todas en false. ¿Qué está haciendo esta línea de acá? Toda esta línea, una vez que va leyendo y se ejecuta y llega a su resultado, al final terminaría escribiendo esto, false o true, ¿sí? Eso es lo que nosotros tenemos que lograr ver como a través de todas esas líneas, qué es lo que en realidad yo estoy buscando que haga todo eso y me retorne. Entonces, esa línea, cuando se termina, me dice true o false. ¿Qué es lo que voy a hacer yo ahora? Dependiendo de eso, ya que quiero comunicarle al usuario si la mesa está servida o no, mejor sería que el mensaje sea más humano y no, che, ¿serviste la mesa? True. No tiene mucho sentido para nosotros. Entonces agarramos, y aunque me va a quedar una línea larga y el ternario no está bueno usarlo cuando tenemos muchas cosas así, es solamente para mostrar cómo funciona. Y voy a poner, si es vacío, es igual a true, la mesa está servida. Y si no, la mesa, vamos a poner la comida no está servida. Bueno, ahora les digo cómo es la cosa con eso. Bueno, este tipo de condiciones se llama operador ternario.
lo que hace el operador ternario es tener una, lo vamos a escribir acá, sueltito para que se entienda, pongo algo acá como condición y la evalúo con ese signo de pregunta. Y lo primero que voy a tener acá es cuando esa condición es true o truthy. Entonces, en el caso en que esa condición sea verdadera, acá voy a hacer esto. Y en el caso en que esta condición no es verdadera o false, y es falsy, va a entrar por el else que va a ser lo otro. ¿Sí? Esa es la estructura del operador ternario. ¿Qué pasa con los casos en los que yo quiero hacer una sola cosa, como acá? Bueno, el ternario no me sirve porque yo no lo puedo escribir solo así. Siempre me pide que esté el else, necesita un else para trabajar. Entonces es en los casos en los que necesito una cosa u otra. Si no, uso el ampersand o uso el tradicional if. Pero bueno, acá tenemos ya definido que cuando sea true me diga que la comida está servida y cuando sea false me diga que la comida no está servida. Vamos a invocarla acá. La tengo que invocar con un console log porque el return no tiene console logs adentro. Vamos a poner mesa servida. Y la invoco vacía porque no tiene nada que recibir, lo hace todo solito. Entonces guardo. Y ahí vemos que la comida, bueno, ¿ves? Ahí puse mal el coso, estaba bien entonces cuando le puse esto. Tiki. Ah, ya. Vamos a de nuevo. Listo. La comida está servida y acá está iterando está mostrando el console log de la mesa, por eso aparece. Pero bueno, acá ya vimos las funciones que no retornan nada, que hacen tareas, pero que no tienen que devolver ninguna información. Vimos tres formas condicionales, la del if, la del ampersand y la del operador ternario. Vimos método SOM, por si alguno no lo conocía. Vimos funciones que no necesitan parámetros. Y ahora lo que vamos a hacer al final, que igual ya se me está haciendo un poquito largo el video, va a ser el uso del método map, porque la idea era ver la distinción del map y del for each. Método map, como dije, la diferencia es que tiene que retornar algo. Retorna algo. Entonces, voy a poner una función, voy a tratar de apurarme, ver menú servido. Vamos a ponerle nombres descriptivos. Ver menú servido, AFE. Bueno, voy a agarrar la mesa, no, como voy a trabajar con el HTML acá, le mandé el JS para que esté todo ahí. Y voy a hacerme const. Me voy a guardar, me voy a hacer en un div, document punto create element. Me voy a crear un div. Y lo que voy a hacer va a ser agarrar la mesa, hacer un mapeo que va a agarrar el plato y el índice. Vamos a poner paréntesis porque quiero usar dos parámetros, entonces tengo que ponerle paréntesis. Cuando es uno solo no hace falta, pero ahora sí. Y voy a retornar un div.innerHTML que lo que va a hacer va a ser meter algo al HTML. Y voy a usar estas backticks, que las backticks me sirven justamente para poder interpolar variables y que tomen el valor de forma dinámica. Eso está mejor. Bueno, voy a abrir, lo que sí tiene esta cosa y que cuando hacemos esto se descajeta todo. Y voy a retornar un null. Acomódate, mierda. Perdón. Un li. Bueno, un li ahí. Y voy a agarrar y le voy a decir a cada li, que va a recibir con la interpolación de variables, voy a agarrar. Le voy a decir que este es el plato, tengo las mayúsculas, que este es el plato y el número de índice, y ahí voy a usar el segundo parámetro de mi mapeo, índice. ¿Índice qué? Al índice
más 1. ¿Por qué? Porque nosotros somos seres humanos, no contamos desde 0. Entonces, si yo le pongo índice solo, el primer plato va a ser plato 0 y no tiene mucho sentido. Entonces, después voy a poner menú. Vamos a ponerle ahí plato. Ahí sí estoy usando el primer current, el objeto de la iteración actual. Entonces tengo que acceder mediante plato y punto para sus atributos para ir a agarrarme el menú. Listo. Sí, esto hace esto siempre y me da por las pelotas. Bueno, ahí lo tenemos que acomodar todo. Bueno, me borró todo, pero bueno, más o menos se va armando. Listo. Y acá era índice, índice más 1. Ay, me borró el coso. Ahí está. Bueno, ya tenemos eso. ¿Lo tenemos en el HTML? No, porque yo solamente creé el div, le metí algo con el inner, pero no lo metí en el body. Entonces me falta la parte de document.body.appendChild y le meto el hijito que va a ser ¿quién? Este. Porque a este es el nodo que creé de mi HTML, de mi DOM. Entonces, tengo acá en el div, este div, metí todo esto adentro y ahora este lo meto en este. Toda esa cosa de usar el document, que la verdad que en JSX, que es lo que se usa en React, JSX es mucho más copado. Entonces, listo, ya tenemos nuestro append. No lo voy a ejecutar por acá, porque en Node es un entorno de ejecución, no tenemos un objeto document porque no estamos usando el navegador. Entonces esto ya no lo puedo ejecutar por acá por la consola porque va a tirar un error, por eso yo puse esto. Entonces me voy a ir al index HTML, que, me abrió en otro lado. Lo tengo acá. Bueno, no sé por qué me lo lleva para allá, che. Estoy queriendo traerlo acá, señor. Ahí está. Tocamos acá. Listo. Y este acá. Bueno, ¿por qué no dice nada? Porque todavía no invoqué la función, pero la tengo. Entonces ahora acá voy a invocar ver menú servido. La invoco, guardo. Y acá tenemos plato 1, plato 2, plato 3, menú yakisoba, 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 porque bueno, todo es lo mismo en esta función. Entonces, como vimos, ya hicimos un repaso. Un extra, el saber de que si estamos usando la consola de Node, no vamos a poder ejecutar todas las cosas que interactúen con el document. O sea, cuando yo de repente quiero usar un prompt, que es que me abra un input para que el usuario me meta algún tipo de información, algún string o lo que sea, obviamente no va a funcionar porque no es esto. El prompt sale por acá y yo lo tengo acá. Entonces, en los casos en los que yo quiera usar Node para ejecutar el código, voy a tener que usar otras cosas. Se puede usar algo parecido al prompt y en vez de abrirme acá una ventanita para escribir, me la va a abrir acá en la consola. Así que eso es algo que el que quiera practicar lo puede hacer. Pero bueno, la idea era eso, ver muchas formas de usar los parámetros, los argumentos, la distinción de cada uno de ellos, cuándo las funciones retornan algo, cuándo no, cuándo usamos las funciones que no tengan ningún tipo de parámetro. Vimos 3 tipos de condicionales, o sea, el común, el de ampersand y el ternario. Y nada, me parece que está bueno que puedan hacer ejercicios así, pavos bastante simples, como para poner en práctica dónde uno se tiene que dar cuenta, qué tiene que poner, qué no tiene que poner, cómo tiene que invocar, porque eso va a ser fundamental para que en React la pasemos todos bien y puedan ir avanzando de una manera más fácil. Los temas más difíciles obviamente van a requerir un poco más de concentración, pero que al menos esto, que es lo básico de usar funciones, sea algo que lo tengan súper canchero y que les sea mucho más fácil para cuando empecemos con el tema de los componentes. Lo van a ver muy relacionado a esto. Quizás la forma de invocarlo es lo más distinto que tiene, pero van a ver que se parece mucho a HTML, así que hay muchas cosas para relacionar y que nos haga recordar a cosas conocidas. Así que bueno, nada, espero que les haya servido. Y la próxima quizás o vaya a ver el tema de Spread Operator, que es algo también muy útil en React, o ver cómo empezamos a hacer una aplicación de React con el Create React App y meternos en un poquito más, explicar cómo trabaja React que codear, porque primero hay que entender cómo se conectan las cosas, qué es lo que está haciendo React, y me parece más importante eso antes de empezar a hacer componentes. Así que bueno,
la próxima estaré subiendo alguna cosita de React seguramente. Nos vemos. Chau, chau.